yo no hago lo posible, es probable que Dios no haga lo imposible. Entonces, a veces nos encontramos con la idea de que queremos que Dios, con una oración, Señor, yo te pido que me quites lo corajudo, por favor. Dice el Señor, no, yo no te hice corajudo, tú te hiciste solo, quítatelo tú. Yo te voy a ayudar para que suceda, pero a ti te corresponde dar los pasos para que se logre. Señor, quítame esta ira que de pronto me entra. Y estás peleando, Señor, quítame la ira. Y el Señor dice, no te aires, toma dominio propio, toma control de tu ira. ¿Sí? Algunos dicen, Señor, yo quiero que me prosperes y me bendigas. Y el Señor dice, pues levántate a trabajar. Y de pronto la gente viene a la iglesia o tiene el concepto, la idea de que Dios le va a resolver todo. Y Dios puede, y Dios quiere. Pero Él ha decidido que tú formes parte de la obra que Dios va a hacer en tu vida, que tú participes. Y ahorita le voy a explicar por qué. Pero antes le quiero demostrar con la Biblia lo que yo le estoy diciendo acerca de la parte que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5:1 nos dice, estad pues firmes. Pregunto, ¿a quién le toca estar firme? A nosotros. Por ejemplo, Efesios 4:22 al 24 nos da 3 instrucciones. La primera es, despojaos del viejo hombre. Algunas hermanas dijeron, amén, hermano, ya lo quiero hacer. Pero no está hablando del viejo que tienes en la casa. Dios está hablando de la vieja naturaleza, la que tenías antes de conocer a Dios. La forma de actuar, la forma de comportarte. Y Dios no dice, yo te voy a quitar esa mala manera de vivir. Dice, no, tú te la tienes que quitar. Despójate del viejo hombre. Después dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es la parte que me toca hacer a mí. Entonces Dios dice, vas a hacer lo que sea necesario para que te renueves en tu mente, en el espíritu de tu mente. Y si yo no hago la parte que me toca, Dios no hará. Y Dios podría hacerlo, pero Él ha decidido que así es. Después dice, vístete del nuevo hombre, o sea, de la nueva naturaleza según Dios. En Hebreos 12:1 nos dice, despójate del peso y del pecado. ¿Quién se tiene que despojar? Nosotros. Pero a veces la gente quiere, pues despójame tú, Señor. Sí, Señor, quítame las ganas de pecar. Y dice, Señor, pues si no te las puse yo. Y dice, despójate del peso y despójate del pecado que te asedia y tú corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pon tus ojos, tú hazlo, no lo voy a hacer por ti. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Por ejemplo, Colosenses 3:5 al 17. No estoy leyendo la porción completa porque no acabaríamos, pero por ejemplo dice Colosenses, hay varias instrucciones. Una de ellas es haz morir lo terrenal en ti, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Dice, hazlo morir tú es la parte que te toca hacer a ti. Yo no lo voy a hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Después dice en el versículo 8, dejad también vosotros estas cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, yo tomo la decisión de dejar de hacerlo. Obviamente todo esto con la ayuda del Señor, pero Él es el que nos ayuda, no el que hace las cosas por nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Después dice el Señor ahí mismo en el versículo 12 de Colosenses 3, vístete como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, que tu vestido sea la misericordia, que tu vestido sea la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Y si nos vamos a Romanos 8:13 dice, haz morir las obras de la carne, porque si vives conforme a la carne vas a morir, pero si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿A quién le toca hacerlo? Diga conmigo, a mí, a nosotros. En Romanos 13, ahí por el versículo 14 dice, vístete del Señor Jesucristo. ¿Quién se tiene que vestir?
Pero normalmente nosotros decimos, Señor, vísteme tú, Señor. Sí, quítame este pensamiento. Y el Señor dice, pues yo no lo metí. Señor, cámbiame. Y dice el Señor, sí, yo estoy contigo, pero tú tienes que hacer la parte que te toca para que cambies. Ahí en Timoteo, 1 Timoteo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate, Timoteo. Te toca a ti esforzarte. Jesús dijo ahí en Lucas 13:22, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes no te conformes a los deseos que tenías estando en tu ignorancia, sino ahora cambia, como Dios es santo, sé tú también santo en toda tu manera de vivir. Si usted revisa y si usted se da cuenta, todo esto nos toca hacerlo a nosotros. Entonces mucha gente está atorada porque quiere que Dios lo haga. Y Dios quiere que tú hagas tu parte. Vuelvo a repetirlo, obviamente separados del Señor no podemos, pero con el Señor claro que lo podemos. Después dice ahí en Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 una instrucción, renuncia a la impiedad, renuncia. ¿Quién tiene que renunciar? Yo tengo que renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo y decide vivir una vida sobria, justa y piadosa. Y si usted va a Apocalipsis, el Señor una y otra vez está diciéndole a la iglesia, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Quién va a vencer? Nosotros. Y podremos seguir todo un buen rato hablando de muchas porciones bíblicas que nos hablan de la parte que nos toca hacer a nosotros, pero mucha gente, bueno, no mucha, hay quienes no están haciendo su parte y mientras tú no hagas tu parte no va a haber cambios. Necesitamos tomar la gracia y la disciplina para cambiar. Ahora, quizá algunos se pregunten y digan, pero pues ¿por qué? ¿Por qué Dios decidió hacerlo así? Bueno, hay muchas razones por las cuales Dios decidió que fuese así, que nosotros vamos a hacer nuestra parte y Él no se lo vamos a dejar a Él, no porque Dios no pueda, claro que Él puede, no porque Dios no quiera, claro que Él quiere, pero Dios es sabio. ¿Cuántos creen que Dios es sabio? ¿Y cuántos saben que sus juicios son perfectos y que sus decisiones son perfectas y que la manera de ser y actuar y de pensar de Dios es perfecta? Entonces, pues ¿por qué Dios lo pide así? Bueno, simplemente porque Él decidió así, punto. Ahora, Dios no es arbitrario, Dios no es injusto. Si Él decidió así es porque es para nuestro bien. Porque Dios nunca va a dar una orden, una ley o establecer un principio que nos perjudique. Dios quiere nuestra bendición. Dios lo decidió. Él no es injusto, sabe lo que necesitamos. Y sabe que si nos disponemos, estamos capacitados para lograrlo, porque Dios nunca nos va a dar más carga de que la que podamos llevar. Y si Él dice que lo hagamos nosotros, es porque lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Otra causa es porque Dios decidió en su soberanía entregar al ser humano el dominio de todas las cosas. Y dio la capacidad de dominio. El problema es que lo perdimos allá cuando aquel la regó, hombre, que comió lo que no debía. Me acordé de un chiste, se los cuento. Dicen que estaba un amargado con otro que pues conocía la Biblia, ¿no? Y le dice, oye, Dios le dijo a la mujer que no comiera del árbol prohibido y comió. Si esa señora no le hizo caso a Dios, eres tan ingenuo para pensar que la tuya te va a hacer caso a ti. Creo que fue un mal chiste, ¿verdad? Pero Dios entregó al hombre el dominio de todas las cosas. Ahí en el capítulo 1 de Génesis, ahí en el versículo 28, usted puede leer del 26 al 28, pero me voy al 28 directo. Dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo, sometan la tierra. O sea, Dios dio al hombre el poder de someter la tierra, someter la creación. O sea, Dios capacitó al ser humano para que la creación se le someta. Lo único que no sometió Dios sobre un ser humano fue a otro ser humano. Pero la creación la puso
al servicio del ser humano y que el ser humano la sometiera, la gobernara. Desgraciadamente eso se perdió con el pecado. Por ejemplo, encontramos ahí en Salmo capítulo 8, versículos 3 al 8. Mire la expresión del salmista con respecto a que Dios decidió que el hombre participara y la posición que le dio con respecto a la creación. Y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, dice, cuando veo todo ese universo, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Mire, la tierra, el planeta Tierra en el cual vivimos es una cosa diminuta comparado con todo el universo. Y dice el salmista, cuando yo veo todo eso, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para que lo tomes en cuenta. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y luego le dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Imagínense, Dios creó al ser humano con la capacidad de tener dominio y señorío sobre todo esto. Por eso dice el Señor, tú haz la parte que te toca. Puedes hacerlo. Hazlo. Por otro lado, creo que el Señor nos pide que hagamos las cosas porque Él no obliga. Él es el Dios de la libertad. Nuestro Dios da libertad. Nos ha dado libertad de escoger. Él en su soberanía nos dio la libertad de escoger en lo que se refiere a la salvación, a la santidad, a la vida que debemos vivir delante de Él. Y Él nunca va a forzarte a hacer algo que tú no quieras hacer. Ahí en 1 Corintios 6:12 dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas. Tengo libertad para todas las cosas, pero no todas me convienen. Voy a usar bien mi libertad. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré que ninguna me domine. Cuando algo te domina, que no es Dios, ya no es bueno para ti. Todo aquello que te domina, que no es Dios, que no es tu sumisión a Dios, no es bueno para ti, porque Dios te dio libertad. Por eso Dios odia el control y la manipulación, cuando la gente trata de controlar a otros o manipular a otros. Por eso la brujería y la hechicería, Dios la abomina, porque la brujería es control y manipulación. Y peor tantito cuando un creyente trata de controlar a otro y lo quiere manipular. El control y la manipulación es demoníaca, porque Dios ni Él lo hace. Dios no obliga. Cuando ya alguien quiere obligar y someter a alguien, no, Señor, no. Claro, uno aconseja, uno enseña, uno ministra, uno pone las condiciones, pero al final de cuentas quien decide es la persona. No sé si me estoy explicando. O sea, si Dios no obliga al pecador a rendirse a Él, porque no lo obliga, claro que le dice las consecuencias de no hacerlo, ¿por qué lo voy a obligar yo? No sé si me estoy explicando. Y todo lo que es control y manipulación, Dios lo abomina, porque Dios no le dio al ser humano el control de la gente, del propio humano, le dio el control de la creación. Y esa libertad que nosotros tenemos, pues nos lleva a decidir por nosotros mismos, a hacer lo correcto y lo sensato delante de Dios, a usar correctamente la libertad. Me conviene, no me conviene, es correcto, no es correcto. Y Dios nos da todo lo que necesitamos para decidir por nosotros mismos. Y cuando evaluamos bien, una buena evaluación te lleva a una buena decisión o a una buena determinación. Pero al final de cuentas, los responsables de nuestras decisiones somos nosotros. Dios no elige por nosotros, porque nuestro Dios nos ha dado libertad. Entonces es necesario decidir y determinar que nada nos va a dominar. Pero otra de las razones por las cuales Dios decidió que tú hagas la parte que te toca, que yo haga la parte que me toca, es por obediencia. Dios no quiere que lo amemos a la fuerza. ¿Cuántas mujeres hay aquí que quieren que su esposo les gustaría que su esposo la amen a la fuerza? Me tiene que amar, es que me tiene que amar. No, a la fuerza nada. ¿O cuántos hombres hay que les gustaría que su esposa los ame a la fuerza? Pues es que me tiene que amar. No. Y Dios también. O sea, Dios, me tienes que amar, me tienes que amar. No, Dios dice, yo quiero que me ames. Yo te amo y quiero que me ames. Y te conviene que me ames. Pero al final de cuentas tú decides. Porque yo no quiero que me ames a la fuerza.
Y entonces Jesús dijo: la obediencia demuestra tu verdadero amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21 y Juan 14:15. Si me amas, obedéceme. Otra de las causas por las que Dios decide tu participación es porque Él quiere que tú te desarrollarte personalmente, tu potencial. Él se encarga de lo imposible, te deja lo posible para que el ser humano se desarrolle en todas las áreas de su vida, para que crezcas en madurez. Por otro lado, también está el valor y el aprecio. Si Dios hace las cosas que nosotros podemos hacer, es muy probable que no las valoremos y no las apreciamos. Pero quiero ir al punto. Una de las cosas por las cuales Dios pide nuestra participación es porque Él quiere que crezcamos en dominio propio. Mire, para lograr estar firmes, porque eso nos toca hacerlo a nosotros, despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre, despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, para hacer morir lo terrenal, para dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, los malos deseos, para vestirnos como escogidos de Dios, de amor, para hacer morir las obras de la carne, vestirnos de Cristo, no proveer para los deseos de la carne, para esforzarnos en la gracia, para esforzarnos para entrar por la puerta angosta, para no conformarnos a los deseos que teníamos en la ignorancia, para ser santos y no conformarnos a la cultura de este mundo, para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y al final vencer. Necesitamos crecer en el dominio propio. Y Dios quiere que tú crezcas en dominio propio. Cada oportunidad que tenemos de hacer lo que Dios nos manda es una oportunidad para crecer en dominio propio. Muchos de los fracasos de creyentes y del ser humano en general es la falta de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La Biblia define el dominio propio también con una palabra que se llama templanza. Y esa está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y la templanza viene del griego ekrates, que significa ser fuerte, robusto, tener poder sobre, poseer, reinar, controlar, continencia. Eso es dominio propio. En pocas palabras, el dominio propio es una característica que distingue a aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, o debiera distinguirnos a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dominio propio es, como lo indica la palabra, dominarte a ti mismo. Dominio propio es ser dueño de ti mismo. Dominio propio es saber decirle no a tus derechos en determinado momento para luego decirle sí en el momento oportuno. Eso es dominio propio. Entonces yo tengo derecho, pero me domino porque no es el momento oportuno. Y cuando sea el momento oportuno, ahí ejerzo mi derecho. No sé si me estoy explicando. Eso es saber decirle no a tus derechos en determinado momento para luego decirle que sí en el momento oportuno. Mire, dominio propio es lo que hace que gastes menos y no más de lo que ganas. Aleluya. ¿Cuántos dicen necesito dominio propio? Dominio propio hace que tu presupuesto funcione. Dominio propio hace que los planes que hiciste en enero todavía sigan vigentes. Dominio propio hace que tú puedas traer una tarjeta y la uses bien, o la uses solamente cuando se necesita y tienes la capacidad de pago. Aleluya. Pero el que no tiene dominio propio se da una encharcada bruta con esto y de pronto está pagando un montón de intereses. Dominio propio es lo que te ayuda a no pedirle a un agiotista dinero. Les decía ahora que fuimos a Guanajuato, se me acercó una persona y me dice: pastor, ore por mí, estoy metido en una crisis financiera impresionante. Le digo: sí, ¿cómo? Y dice: estoy trabajando solo para pagar una deuda. Dije: pues oye, ¿de qué tamaño es la deuda? Dice: no, pues debo 115,000 pesos, creo que era la deuda. Y
Y le dije, y luego dice, no, es que me están cobrando de intereses 40,000 pesos al mes. Imagínense, en 2 meses y medio él hubiera pagado la cantidad. Pero se metió con quien no debía de meterse por falta de dominio propio. Ahora, dominio propio no significa que usted la rompa y diga, diablo cochino, mi instrumento de Satanás. No, dominio propio es que la traiga. Y usted decide cuándo, no esto decide cuándo. ¿Sí? Sí, porque usted la rompe y al rato le van a ofrecer otra. Le hablan por teléfono cada rato, ¿no? Y en una de esas cae. Pero dominio propio es que usted dice, yo sé usarla en el momento oportuno, de la manera oportuna, calculando bien mis presupuestos, saber bien hasta dónde puedo hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Y si es un 12 meses sin intereses, pues sí, pero no 12 meses sin intereses, ya me acabé todo el sueldo para pagar los 12 meses sin intereses, está mal. Eso es dominio propio. Entonces tenemos mucha gente emproblemada. Dice, es que el diablo me atacó las finanzas. No, hombre, te faltó dominio propio a ti. Pastor, es que el diablo se me vino encima y me endeudó. Chispas locas. Seguramente. Mira, te voy a decir una cosa, si Dios no decide por ti, el diablo tampoco puede decidir por ti. Tú tienes la libertad para hacerlo. Y si Dios no decide por ti, ni el diablo puede decidir por ti, tampoco terceros van a decidir por ti. Lo que tenemos que tener siempre y practicar es el dominio propio. Dominio propio, jóvenes, es lo que te lleva a obedecer a tus padres, a tratar bien a tu esposa, a tu esposo, a tu cónyuge. Dominio propio es lo que nos lleva a vencer la tentación. La tentación puede llegar, pero vas a tener el dominio propio para poder vencerla en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo fue tentado, dice la Biblia, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado con los pecados que habla el apóstol Juan cuando dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesucristo fue tentado al pecado como nosotros, pero Él lo venció. Porque tuvo dominio propio. Por ejemplo, Jesús venció la carne. Él está 40 días y 40 noches ayunando y de pronto el enemigo le trae a su mente un pastel de la Katy, la rosca que es de vainilla con chocolate y con nuez arriba. ¿Alguien la conoce esa rosca? Es una bendición esa rosca. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo tentó con los deseos de los ojos. Lo llevó y le mostró todos los reinos y dijo, mira los reinos, ¿ya los viste? Todo eso que estás viendo, yo te daré, si postrado me adorares. Y el Señor Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo tentó con la vanagloria de la vida, porque lo lleva al pináculo del templo. Y entonces le dice, si eres hijo de Dios, tírate. Y si Jesús es medio orgullosón, dijo, pues sí me tiro, ¿y qué? Si yo las puedo, ¿qué? Tírate, échate abajo, que escrito está que Dios, tu Padre, mandará a los ángeles para que te cuiden. Y se me hace que si Cristo hubiera sido uno de los que estamos aquí, se hubiera tirado. Y lo tentó con el orgullo, con la vanagloria de la vida. Pues claro que me tiro, ¿qué? Si puedo, mi Padre, tengo palancas ahí arriba en el cielo. Pero Él dijo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás y no lo tentarás, y no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Dominio propio es lo que me hace decirle no a la tentación. Dominio propio evitará que pagues por algo a lo que dijiste sí cuando debiste haberle dicho no. Dominio propio es parte del carácter de la gente que triunfa, del que administra bien. Proverbios 16:32 dice de esta manera acerca del dominio propio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma dominio de sí mismo, que el que toma una ciudad. ¿Cuántas historias de conquistadores, de guerreros valientes hemos escuchado de que tenían dominio para tomar una ciudad, pero no tenían dominio en su propia vida? Y dice, mejor es el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Es mejor el que se domina a sí mismo que aquel estratega que lleva a su ejército a las grandes victorias. Mejor el que se enseñorea de su espíritu. La palabra enseñorearse significa dominar, gobernar, tener control. Quiero que hagamos un ejemplo más acerca del dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 7. Le dice Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, mire lo que le dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives. ¿Quién tenía que avivar el fuego? ¿Dios o Timoteo? Y a veces estamos diciendo: Señor, avívame, avívame. Y el Señor: avívate tú. Señor, cámbiame, cambia tú. ¿Sí me explico? Señor, quítame esta ira, quítatela tú. Y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque, mire, y ahí está el porqué: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos nosotros tener el espíritu de dominio propio. El verso 7 dice: con el espíritu de poder y con el espíritu de amor, tú vas a poder tener dominio propio, porque tienes el espíritu de dominio propio. Usa, Timoteo, el poder que tienes para que avives el fuego de Dios que está en ti. O sea, el mantenernos avivados, escúchelo bien, el mantenerte avivado en tu vida espiritual depende de que tú avives el fuego que ya Dios puso en ti. Dios puso el fuego, pero tú le soplas. Dios puso el fuego, pero tú lo avivas. Pero a veces queremos que Dios lo haga todo. No sé si me estoy explicando. Los que tenemos tiempo en el Señor estamos muy familiarizados con la palabra avivamiento. Estamos pidiendo un avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento? Bueno, que haya un mover de Dios impresionante, que venga la gloria de Dios a la ciudad, que venga la gloria de Dios a un país, y que mucha gente se convierta a Cristo, y que la situación en la ciudad cambie, que el crimen ya se disminuya, que el pecado disminuya, que la inmoralidad vaya hacia abajo. Y esa es la oración que hacemos mucho por avivamiento. ¿Está familiarizado con esa palabra? Y un día yo estaba pensando y dije: ¿qué será que Dios escucha a unos y a otros no? ¿Por qué en tal país hay avivamiento y aquí en Monterrey no hay avivamiento? ¿Qué será que Dios dice: bueno, hoy me levanté con ganas de avivar Colombia? Colombia, ahí les va, chiquitum, tum, tum, pam, pam, ya. Y hoy me levanté con ganas de avivar Argentina. A ver los Ches, quiero avivarlos. Y hoy me levanté con ganas de avivar Rusia. Y México, Monterrey en especial, que se aguanten, porque yo soy Dios. Y cuando yo quiera los avivo. Ay, que le sigan echando ganas, que le sigan echando ganas. Y yo me di cuenta de una cosa, y el Señor habló a mi corazón y me dijo: el avivamiento no se espera, el avivamiento se provoca. Los lugares donde hay avivamiento es porque la gente lo ha provocado. De repente: avívame, Señor, quiero sentir bonita la chiripiorca, que me dé. El fuego, que me dé el fuego, que me dé el fuego. Siento un fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando. Y el Señor dice:
el que tiene que avivar el fuego eres tú. ¿Y cómo lo avivas? Viniendo a la reunión de las 7:30. Adorando a Dios, poniendo por obra su palabra, ejerciendo dominio propio sobre aquello que te aleja de Dios y que impide que vivas una vida comprometida con el Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tu avivamiento está ligado al dominio propio. Dice, avívalo porque tienes dominio propio. Dios te ha dado espíritu de dominio propio. Usa ese espíritu de dominio propio que tú tienes para mantener el fuego arriba. Pablo dice que el avivamiento en nuestra vida, el fuego de Dios, depende de nosotros. Eso le dijo a Timoteo, depende de ti. Entonces de repente, pastor, es que yo me enfrié, pastor, porque pues ya ve cómo es la gente. La gente, vas a encontrar siempre gente con problemas. Jesús traía un Judas ahí, que no tengamos unos cuantos aquí. Pero ahí está la gente echándole la culpa a otros de su falta de fuego, cuando la único culpable eres tú. No, pues es que no me saludaron, pues no, es que me hicieron esto y me hicieron aquello y es que por eso, pero ¿quién te salvó? ¿Con quién es tu compromiso? Puestos los ojos en Jesús, despójate de todo peso que te asedia. ¿Sí me estoy explicando? Y Pablo le dice, avívate tú. Y para eso Dios ya junto con el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de dominio propio. No la ejercemos, iglesia, necesitamos ejercerla. Necesita ejercer dominio propio en su hogar, en su casa, en su trabajo, en la vida diaria. Ejérzalo. Diga no a lo que debe decir no. Sométalo. Si Dios dio potestad al ser humano de someter la creación, que no sometas tus sentimientos incorrectos, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero queremos que Dios lo haga. Y Pablo le dice a Timoteo, tú aviva el fuego del don de Dios que está sobre ti. Ahora, hay muchas áreas en las que debemos tomar dominio. Primero, sobre el pecado. Romanos 6:11 dice, considérate muerto al pecado. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado. Romanos 6:13 dice, no presentes tus miembros al pecado. Romanos 6:14 dice, no dejes que el pecado se enseñoree de ti. Y Colosenses 3:5, haz morir el pecado. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Si eso lo haces con el espíritu de dominio propio. Hay que dominar sobre los deseos de la carne. Romanos 8:12 dice que por el Espíritu hagamos morir los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice, no satisfagas los deseos de la carne. Gálatas 5:23 dice, crucifica la carne. Aleluya. Dominio sobre los pensamientos. Segundo a los Corintios 10:4-5 dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas mentales. Derribando argumentos, las fortalezas se componen de argumentos, pensamientos de altivez, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Usted tiene que ejercer dominio sobre los pensamientos contrarios a la verdad, contrarios a la santidad, contrarios al propósito que Dios tiene para su vida. Pero nos toca a nosotros ejercerlo, obviamente con la ayuda de Dios, conectados a la vid, porque Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Dominio en nuestra mente. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dominio sobre los malos hábitos, que a veces no son pecados, pero que de alguna manera producen un daño a nuestra vida. Hay cosas que no están tipificadas como pecados, pero que podían producirnos un daño. Dominio sobre tus temores. Por lo que se ve, Timoteo estaba pasando por tiempos de temor y dijo Pablo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la única manera de enfrentarlos, de dominar los temores es enfrentándolos.
¿Sí me explico? La única manera de dominar tus temores es enfrentándolos. Pero si mientras te mantengas huyendo de los temores, esos temores te van a perseguir toda tu vida. Y tú tienes que tomar la fortaleza de Dios y el dominio propio y decirle: temor, aquí estoy, me enfrento con la ayuda del Señor. Alguien dijo que valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que teniéndolo se enfrenta. Y Dios quiere que tú enfrentes esos temores, confiando en el Señor, confiando que Él está contigo, confiando que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Domina sobre tus inseguridades. Hay tantas personas que viven angustiadas y tristes y con amargura en su corazón por tanta inseguridad que tenemos. Y hay que dominar sobre las inseguridades. ¿Tú crees la palabra de Dios? ¿Tú crees lo que dice la palabra de Dios, que tú eres especial tesoro para Dios? ¿Tú crees la palabra que dice que Dios te ha hecho real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios? Entonces, ¿por qué andas tan lleno de inseguridad? Comparándote con otros, envidiando lo que otro tiene, tratando de hacerte ver para que te pongan atención. No, tú toma tu posición en Cristo y ejerce dominio sobre tus inseguridades en el nombre de Cristo Jesús. Porque esas inseguridades te llevan al fracaso, esas inseguridades te hacen equivocarte, esas inseguridades te llevan a la angustia, a la tristeza, a la amargura. No tienes que compararte con nadie. Dios te hizo única, Dios te hizo único. Pero cuando estamos llenos de inseguridades, eso nos frustra. Y hay tanta gente fracasada por inseguridades, con un potencial tremendo, pero con esas inseguridades también tremendas. Y esas inseguridades no les dejan desarrollar el potencial que tienen en Dios. Dios te hizo único. Cuando Dios te hizo, tiró el molde. Eres diseño exclusivo de Dios. No hay otro igual que tú. Amén. Diseño exclusivo del Señor. Domina sobre las inseguridades. Tú no tienes que competir con nadie. Tú eres único, especial, escogido de Dios. No tienes que envidiar las bendiciones de nadie, los éxitos de nadie. Dios tiene lo tuyo. Cosas que ojo no ha visto ni oído oídos son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si tú lo amas, Dios tiene lo tuyo. No tienes que ceder a la presión ni al control de nadie, porque tú tienes tu identidad bien puesta en el Señor. Dios es tu Padre. Tú eres su hijo. Y como hijo tienes derecho. A los que le reciben, a los que creen su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Eres un hijo de Dios y tú vas con tu cabeza arriba, no de orgullo ni de arrogancia, sino con la seguridad de quién es tu Padre y que tú eres su hijo. Cuando te caiga la revelación de que eres tu Padre y tú eres su hijo, vas a tener dominio sobre las inseguridades. Todos de alguna manera venimos las heridas en la vida, las malas experiencias, los abusos y tantas cosas nos llenaron de tanta inseguridad, y eso nos hace perder el dominio propio. Nos lleva al fracaso, pero con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. ¿Cuáles son las bendiciones de crecer en dominio propio? Ya estoy terminando. Primeramente, tu vida va a ser bendecida. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios para nuestra vida? Pero además de las bendiciones propias, el dominio propio mejora tu relación con Dios, porque te disciplinas en tu relación con Dios. Mejora tu relación con el prójimo. Una persona que se enseñorea de su espíritu tiene buenas relaciones, ¿no? Necesitamos nosotros procurar estar en paz con todo el mundo, no anden peleando con nadie. Uno tiene que pensar mucho lo que dice. Pero no, yo veo en todas esas contradicciones en los Facebook, todo eso, mucho problema de me dice, le digo, no, busca la paz. ¿Saben que yo aprendí algo y me ha ayudado a tener dominio propio? Aprendí a que cuando alguien me hace daño, quien sea, trato de justificarlo.
Y algunas personas me han dicho: ay, pastor, es que usted es muy bueno. Casi por detrás pienso que se me hace que está medio tontito. Se me hace que es muy dejadito, pastor. No soy tonto y me doy cuenta, pero prefiero justificar que amargarme. Prefiero justificar a otros que entrar en controversia. Prefiero justificar a otros que desgastarme en cosas que no valen la pena. La Biblia dice que redimamos el tiempo porque los días son malos. Y que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la manera de vivir, y que la vivamos con sabiduría. Eso me ha mantenido a mí con un corazón sano. Yo aprendí esa ilustración desde muy joven, una ilustración desde muy joven que me enseñó a enseñorearme de, claro que mi carne se duele, claro que de repente me quiero engolilar, pero ejercemos en ese momento dominio propio. Claro que te viene la tentación a cometer un error. Y me acordé de la ilustración de aquella señora que siempre hablaba bien de los demás en el pueblo, siempre. Entonces, cuando alguien se moría, la señora siempre iba al funeral y decía: ay, fíjese que Pedrito, bueno, no, Pedrito no, fíjense que Pedrito, ay, qué bien se vestía Pedrito, y siempre tenía cosas. Ay, fíjense que Juanito, ay, él quería mucho a la gente. Fíjense que Chuyito, no, Chuyito era bien trabajador. Y un día se murió el más malo del pueblo. Y todos estaban a la expectativa: ¿qué va a decir la señora de este cuento? Porque siempre ha dicho cosas buenas de él. Y la señora se paró y como que la pensó un rato, como buscando qué bueno le puedo sacar a este. Y de repente: ¡ay, qué bonito cantaba! Dice la Biblia que en cuanto dependa de ti, busca la paz. Amén. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si de ti depende, busca la paz. Y para eso se necesita ¿qué? Dominio propio. Para dominar tus sentimientos, buscar la paz. Busca la paz con tu esposa. Si se pone media gorila, busca la paz con tu esposa. Si tu esposo se pone medio gorilón, para que no se sientan mal las hermanas, busca la paz con tu esposo. No contestes de la misma manera. Toma dominio propio. ¿Para qué te enfureces? ¿Para qué te enojas? ¿Para qué despotricas? ¿Para qué hieres con tus palabras? Hermanas, ustedes son buenas para decir palabras. Las mujeres no golpean, pero te avientan unas palabras que te atravesaron y te encajaron en la pantalla. Señora, bendiga a su esposo. Sabes que yo lo bendigo, Padre. Señor, yo no lo puedo cambiar, pero así lo quiero, así lo voy a amar. Y te pido, Señor, que tú hagas un cambio en su vida. Y el Espíritu Santo dice: ahora sí, mijita, yo me lo he hecho. Pero cuando usted se lo quiere echar, dice el Espíritu Santo: pues échatelo tú. Señor, trae una transformación a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi jefe. El dominio propio te ayuda a relacionarte bien con los demás. El dominio propio bendice tu vida al someter la carne, al cerrarle puertas al diablo, porque el león, como león rugiente, anda buscando devorarte. A permanecer en el propósito de Dios. A mí me impresiona la historia de Moisés. Ya estoy terminando. Me impresiona la historia de Moisés. Moisés, dijo Dios de Moisés: no hay hombre tan manso como él en la tierra. Y un día el pueblo tuvo sed. ¿Recuerdan la historia? Y llegaron y no había agua, y el pueblo murmuró, y el Señor le dijo: Moisés, golpea la roca y saldrá agua. Y Moisés tomó la vara y golpeó la roca y salió agua, y el pueblo tomó. Pero vino una segunda ocasión donde el pueblo se quedó sin agua. Aquí como en Nuevo León andamos ahorita. No vayan a golpear la roca, hermanos, otra vez. Y dijo el Señor, le dijo: Moisés, háblale a la roca. ¿Cómo le dijo? La primera vez, ¿cómo le dijo? La segunda es: háblale. No la golpees dos veces. Porque la roca es un tipo de Cristo.
Cristo es la roca de nuestra salvación. Y la roca no puede ser golpeada dos veces. Él murió una sola vez y para siempre. La segunda fue, habla. Pero Moisés, hermano, que era el hombre más manso, que agarra la vara y ¡bum! Y brotó agua. Y Dios le dijo, Moisés, yo no te dije que golpeara la roca. La roca no se golpea dos veces. Y me ofendiste, Moisés. Moisés, vas a ver la tierra, pero no podrás entrar en ella. Y a mí me impresiona cuando Moisés sube al monte Nebo y casi Moisés le dice, Señor, dame chance. O sea, fue una golpeadita, Señor. Pues aparte, pues el pueblo, o sea, los hermanos de las 7:30, Dios, no. Y dijo Dios, no vas a entrar. Y no quiero discutir más el asunto contigo. No vas a entrar. Cuando yo veo la historia de Moisés, digo, Dios, ayúdame a no cometer errores de esos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes me van a decir, pastor, era el tiempo de la ley, era el tiempo que no había llegado la gracia, y tienes razón. Ahora en Cristo, la gracia no nos da permiso para pecar, y no debemos de pecar y abusar de la gracia, pero pues Dios tiene misericordia de nosotros por su gracia, y por Cristo tenemos más chance que Moisés. Sin embargo, yo quiero decirte una cosa. Podría ser que una falta de dominio propio en tu vida pueda marcarte para siempre, o pueda marcar a tus hijos para siempre, o pueda marcar a tu familia para siempre. Un error que cometas, aunque Dios tiene misericordia, y aunque Dios perdona, y aunque Dios te salva, un error que cometamos por falta de dominio propio puede desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Así es de que hay bendición en el dominio propio. Desarrollas tu potencial, te conviertes en un verdadero adorador. Pero ¿cómo logro el dominio propio, pastor? Número 1, cree que tú tienes espíritu de dominio propio. ¿Cuántos lo pueden creer? Y que puedes hacerlo con la ayuda del Señor. Amén. Cree que Dios te ha hecho vencedor. Cree que Dios ya te ha dado el poder. Decláralo y créelo en fe, que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. ¿Sabe usted que el contexto de Filipenses 4:13 es dominio propio? He aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir abundantemente. En todo y por todo estoy enseñado, así como para tener abundancia, como para padecer hambre. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden creer que tú tienes espíritu de dominio propio? Amén. Dominio propio. Segundo, si sabes que tienes el espíritu de dominio propio, decide, toma la decisión de ejercer dominio propio y no te dejes dominar por nada. Tercero, llénate del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es templanza. Cuarto, obedece a Dios, porque al obedecer a Dios tú estás ejerciendo dominio propio. Cada obediencia en la que tú sometes tu carne y tus sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios, tú estás ejerciendo dominio propio. Haz hábitos que te ayuden a tener dominio propio, como el ayuno. ¿Saben ustedes que el ayuno es tener dominio propio? Y más cuando te gustan los tacos en la mañana de barbacoa. Y haz cosas que te ayuden a tener dominio propio. Y en la espera, mira, a veces Dios no nos contesta con peticiones en el instante, porque quiere que en el proceso aprendamos a tener dominio propio. Amén. Jóvenes que están aquí, solteros, si tú te abstienes de relaciones sexuales hasta el matrimonio, vas a aprender algo que se llama dominio propio. Por eso Dios lo prohíbe.
La fornicación Dios la prohíbe. ¿Por qué la prohíbe? Si de pronto una persona tiene curiosidad sexual de niño, 12, 13 años, y despierta sexualmente y se va a casar ahora se casan hasta los 40, se necesita mucho dominio propio. Yo me casé a los 23 porque traía menos dominio propio. Porque dice la palabra, mejor es casarse que quemarse. Así dice. Sí dice. Y quiero decirle a los jóvenes que están aquí, si tú logras respetar a tu novia hasta que te cases, vas a vencer cualquier obstáculo en tu matrimonio. Porque aprendiste a tener, aparte, primero, obedeces a Dios, honras a Dios, mantienes tu vida de santidad. ¿Y qué se te puede presentar en el matrimonio que no puedas vencer si venciste lo que era más difícil? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, obedezcamos a Dios, porque mucha de la obediencia a Dios es forjar carácter en nuestra vida para tener el dominio. ¿Les sirve la plática de hoy? ¿Cuántos dicen voy a tener dominio propio? Amén. No demonio propio, hermanos, es muy diferente.